un poco entonces en relación a este vídeo. ¿Verdad que es interesante, no? Nos lo presentan todo, nos leen la Biblia, nos sacan la enseñanza y bueno, es una parábola fabulosa. Es una parábola que especialmente eso, lo que hemos oído, habla del amor incondicional de Dios, ¿no? Habla de la aceptación incondicional, del perdón incondicional. Y que los fariseos y los escribas no entendían ese amor. Y por eso Jesús, antes del capítulo de Lucas 15, él está hablando de la oveja perdida y luego habla de la moneda perdida. Este era un mensaje para los fariseos, para los escribas, porque les costaba entender que Dios amaba a todos los hombres, que los judíos no eran una raza exclusiva del amor de Dios, sino que eran amados por Dios, pero también los demás. Él vino a buscar la oveja que se había perdido y la moneda que estaba perdida, que se refiere a toda la humanidad. Para mí este mensaje de Lucas, del hijo pródigo, arranca desde el capítulo 15 de Lucas, donde Jesús habla de la oveja perdida, y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Estaban allí los acusadores, ¿no? Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Este era el punto en el que Jesús tenía que ministrarles para decirles que Él ama a todos los pecadores y que ellos no están excluidos, son pecadores también y necesitan el perdón de Dios, ¿no? Por eso también el judío, el hijo menor que se va, puede ser también, yo lo pienso, ¿no? Creo, que puede ser también esa representación de ese judío que no acepta estar bajo la casa de su padre y quiere seguir viviendo su vida a su manera. Pero bueno, también está dentro de un contexto, ¿no?, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que Dios acepta a todos los pecadores incondicionalmente, ¿no? Así que esta parábola que representa a este hijo pródigo, que tiene que ver con una vida de pecado, de egoísmo, es una parábola que habla de esa separación, que el amor de Dios, cuando estamos separados del amor de Dios y necesitamos esa comunión con Dios, es un mensaje para el incrédulo y es un mensaje también para el creyente descarriado. Porque hay creyentes descarriados que se han ido de la casa de su padre y que necesitan volver, ¿no? Se han ido porque están buscando los placeres del pecado, están desperdiciando los dones naturales que Dios les ha dado, que deberían de estar puestos al servicio en la iglesia, pero están puestos al servicio del mundo. Estaba acordándome de este cantante famoso, Elvis, que él se crió en una iglesia. Hace tiempo leí su testimonio de su libro. Se crió en una iglesia, pero luego él se apartó del Señor. Él cantaba, pero en vez de cantar en la iglesia empezó a cantar para el mundo. El diablo le dio mucho éxito, que sí. Pero separado de Dios, nuestras vidas van a destrucción, como consecuencia también de la separación de Dios, ¿no? Buscando los placeres, ¿no? Los dones espirituales que podamos tener, los intelectuales, en vez de ponerlos al servicio de la iglesia, lo ponemos al servicio de este mundo, en beneficio a veces nuestro. Como consecuencia de eso, que se produce desilusión y tristeza, ¿no? Y la degradación del ser humano. Hoy en día vemos la violencia, vemos el deterioro
del hombre, la degradación del hombre. Y nos asustamos, ¿no? ¿Cómo el hombre puede estar tan degradado? ¿Cómo puede caer tan bajo? Como en el Imperio Romano, que hacían fiestas cuando alguien moría allí, ¿no? Es horrible. Pero esta es la degradación del hombre, esta es la condición en la que el hombre cae cuando está separado de Dios. Y al final siempre falta esa verdadera paz. ¿Por qué? Porque se pierde la relación con Dios. Menos mal que este hijo pródigo se dio cuenta y volvió y reconoció que ahí fuera no había nada bueno, y que todo lo que realmente había vivido en su vida lo había echado por la borda, no lo había apreciado, no lo había vivido, ¿no? Quizás, posiblemente, ¿no? Puesto que si uno se va de la casa de su Padre Celestial es porque ha entrado el engaño en su corazón y piensa que va a encontrar muchas más cosas por ahí, ¿no? Cuando dice aquí que este hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame, hemos visto que su padre no le confrontó, le dejó la libertad para irse. Y es verdad, ese es el carácter de Dios, que Dios no exige que estemos con Él. Dios no nos impone nada. Dios no nos deja hacer lo que tú quieres. Ese es el carácter de Dios. Por eso la vida cristiana nada tiene que ver con imposiciones, tiene que ver con una voluntad personal de someterse a Dios, porque sabemos que Dios es el Padre que realmente es donde podemos encontrar esa seguridad, esa casa, esa constante provisión, ese lugar de protección, ese lugar también de amor y de respeto que tenía este joven en la casa de su padre. Dame la parte de mis bienes. Es cierto que la humanidad, los hombres creados por Dios, le han dicho a Dios que dame, no quiero saber nada, quiero vivir mi vida, quiero desarrollar mi vida, quiero enfocar mi vida y hacer lo que me da la gana, ¿no? Malgastar mi juventud a veces, malgastar los dones, los talentos, todas las cosas que Dios nos ha dado, las desarrollamos en un mundo que luego no produce nada, sino todo lo contrario, frustración. Así que le dice que se fue lejos a una provincia apartada y viviendo perdidamente. Dice que comenzó a faltarle, ¿no? O sea, que malgastó sus bienes y comenzó a faltarle. Eso es lo que ocurre cuando creemos que nosotros podemos ser mejores administradores que Dios. Por muy buenos administradores que tengamos, que hagamos en nuestra vida, siempre al final nos va a faltar algo, lo más imprescindible, que es el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no? Aquí dice que versículo 18, que se dio cuenta y dice que me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí en Romanos hay un versículo, Romanos 3, 23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está hablando de ese perdón gratuito,
de esa justicia gratuita por medio de Cristo. Así que el Padre, cuando lo recibió a su Hijo, le recibió por gracia, por misericordia y por amor. Y eso es lo que Dios hace a través de Jesucristo a todos los pecadores que aceptan el perdón de Dios incondicional y el perdón de Dios que nos justifica sin tener que pagar absolutamente nada. Las consecuencias del pecado a veces están en las personas, pero el pecador arrepentido que se arrepiente, su deuda es saldada, su pasado es borrado y puede empezar una nueva vida con Cristo Jesús, ¿no? Desde luego que las señales a veces del pecado se mantienen en las personas, las cosas destruidas, hay que repararlas, no es todo gratis, ¿no? Porque el pecado también pide sus cuentas, ¿no? En nuestra vida y desgraciadamente pues a veces tenemos que llevar esa carga de traumas y cosas del pasado que han producido en nuestra vida, ¿no? Pero el perdón de Dios lo tenemos asegurado y la restauración de Dios también, ¿no? Aquí hay un versículo que dice, cuando Él hizo la fiesta, ¿no? Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es lo que Jesús estaba comentando con anterioridad a los escribas y fariseos. El gozo y la alegría de encontrar Él mismo, que se pueda encontrar al perdido. Y el perdido pueda darse cuenta que está perdido y que puede volverse aquel que le da la vida y le da la esperanza, ¿no? Muerto era y ha revivido. Así que hicieron, como hemos visto, hicieron una fiesta. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 a 5, dice, salvos por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Esta es la visión de la parábola. Jesús ve a las personas muertas en sus pecados. Pero dice que hizo fiesta porque mi hijo era muerto y ha revivido. No había muerto físicamente, había una muerte espiritual horrible en él, que pudo restablecer con su Padre. ¿Cómo? Humillándose, pidiendo perdón y reconciliándose de nuevo con Él, ¿no? Aceptando que no era digno de ser llamado su hijo, sino que quería ser como uno de sus jornaleros. Es una buena actitud, esa actitud de uno que se arrepiente, de un impenitente que se arrepiente, es una buena actitud. Entender que no es digno de ser lo que podrías haber sido antes, sino que se conformaba con estar en el último de la casa de su padre, pero se encontró que su padre le hizo una fiesta, le puso vestidos nuevos, le puso anillo y se regocijó con toda su casa. Bien dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Solo uno. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que reconoce su necesidad. Pero Dios es rico en misericordia. Es tremenda la misericordia y la gracia de Dios.
es rico en misericordia. Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que creer que Dios es misericordioso, que Dios nos perdona, que Dios nos limpia, que Dios nos puede transformar, que podemos volver a la casa de nuestro Padre si hemos caído, si hemos errado. Antes leía que hay muchos creyentes descarriados y piensan que ya no son merecedores de su gracia. Pero sin embargo sí, tú y yo podemos volver a nuestro Padre Celestial y pedirle perdón y reconciliarnos de nuevo con Él. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, nos acordamos de cuando esto ocurrió, años atrás, algunos más, otros menos, que de repente te das cuenta que empiezas a vivir, te das cuenta que el amor de Dios empieza a envolverte, te das cuenta que pasas de muerte a vida, te das cuenta que empiezas a tener esperanza, que hay un lugar seguro en la casa de nuestro Padre, lugar de descanso, lugar de protección, lugar de provisión, cuando falta también. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué es la resurrección? Cuando uno está muerto, resucita, empieza a vivir. Así que significa que con Él nos ha resucitado. Hemos resucitado, estábamos muertos espiritualmente. No había esperanza, pero hemos resucitado con Cristo. Era oscuridad y tinieblas nuestra vida, sin esperanza, sin Dios en el mundo, llenos de problemas, de angustia. Pero nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales. Ese es el lugar de la casa de nuestro Padre Celestial. Sentados en los lugares celestiales. Lugar de descanso, lugar de provisión, lugar de seguridad. Y eso es lo que vemos en la parábola, que Dios restablece toda nuestra condición humana y toda nuestra caída y nos lleva más allá de lo que nos podemos imaginar. Dice que Él quiere mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En este versículo muchas veces me he perdido y no he llegado a entrar en esas profundidades de la abundancia, de las riquezas y de la bondad de Dios. Abundantes riquezas de la bondad, de la misericordia de Dios. Pablo oraba que le gustaría que los hermanos entenderían cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Que podrían entender en su mente y en su corazón que el amor de Dios es un lugar de paz, es un lugar seguro, es un lugar trascendental, es un lugar de provisión, de descanso. Que él oraba, que me gustaría que podríais entender cuán grande es el amor de Dios y cuán abundantes las riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer ninguna obra que nos salve. Hemos visto que este joven no podía hacer nada para restablecer toda su destrucción. No podía pagar con nada. Nosotros no hemos podido pagar con nada, no hemos podido hacer ninguna obra para salvarnos. Es pura gracia, pura misericordia. No nos lo merecíamos. Pero Dios es rico en amor, en misericordia. Así que nadie se puede gloriar, ¿no? Esa es la cosa. Bueno,
La pregunta que surge aquí es que otras veces también hemos solido hablar de esto. ¿Cómo es que llegó a irse de la casa de su padre? No entendemos, ¿verdad? Cuando vemos la parábola, cuando nos lo han representado aquí en este vídeo, no podemos entender cómo una persona toma una decisión tan ciega, tan peligrosa, tan horrorosa, ¿no? Dice, no lo hagas, pero ¿dónde vas? ¿No? Pero eso representa también nuestra naturaleza, que la tenemos que controlar. Y a veces hay un deseo de independencia en el hombre. No me quiero someter a nada, y menos a Dios. No me quiero someter ni a instituciones, ni a los gobernantes, no quiero someterme a las reglas, no quiero someterme a nada. Ese estado caído de ser independiente, esa independencia de Dios en el mundo es lo que refleja la situación mundial. Quieren ser independientes, quieren hacerse y crearse sus propios dioses, pero sin embargo sabemos todo lo que estamos sufriendo y padeciendo como consecuencia del pecado y las desigualdades, la violencia, la enfermedad, ¿no? Todo. Puede ser que se cansaría de su Padre. Yo digo, si nos cansamos de nuestro Padre Celestial, algo está funcionando mal, ¿no? Algo ocurre. Porque ¿quién se puede cansar del amor de Dios? El amor no hace mal al prójimo. No nos podemos cansar de su amor. Es que pueden entrar otras cosas en las que podamos amar más. Puede ser que se cansó de su padre o buscaba algo mejor. A veces el diablo viene, ¿no? Dice, bueno, si puedes vivir mejor, puedes hacer algo mejor. Él experimentó eso mejor que aparentemente, ¿no? No tenía en la casa de su padre, nunca experimentó eso. Y parece que es mejor, pero sabemos que el diablo tiene un cuchillo de doble filo. Por un lado te da muchas cosas, pero por el otro viene y te hiere y te mata, ¿no? Buscar algo mejor, ¿no? Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Dónde puedes encontrar algo mejor? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, no vamos a ir a ningún sitio. Si tú eres el que tienes la vida, la palabra de esperanza, tú tienes las palabras de vida. Tú eres el Jesús de la vida. ¿A quién vamos a ir si no hay nada que pueda ofrecer nada más? Pero cuando queremos buscar algo más, satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, entramos en un círculo vicioso de sufrimiento, de angustia. Quizás quiso escapar de la vigilancia de su padre. Ya estaba cansado de que su padre le vigilaría, ¿no? Pero sabemos que cuando nuestro Padre Celestial vigila y cuida nuestras vidas es para nuestro bien, no es para sancionar nuestra libertad. Seguimos siendo libres y más libres, porque el Señor nos hizo libres. Pero que cuando pensamos que el Señor siempre me está vigilando y empezamos a tener dudas de que es para que yo no haga lo que quiera, para que yo... No, Dios nos cuida y nos vigila para protegernos, ayudarnos y cuidarnos. No para que seamos infelices, sino para que seamos felices. Quizás no tenía confianza en la administración, por eso le dice, Señor, Padre, dame lo que es mío, que yo voy a administrar lo que es mío y déjate de que yo sé lo que tengo que gastar, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé dónde tengo que ir. Cuando le tendríamos que decir a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, está bien esto, ¿cómo dejarnos administrar por Dios? Que Dios sea nuestro administrador. Y nosotros lo que hagamos, lo hagamos de acorde a su aprobación, ¿no?
No, yo me voy a administrar, yo voy a hacer, yo voy a tomar esta decisión. Está bien, en todo hay cosas normales y comunes en la vida que no vamos a siempre cuestionarlas, pero hay cosas importantes que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, para terminar, puede ser que también cuando uno se cansa de obedecer, dejó de obedecer, se marchó de la casa de su padre, es porque no tienes confianza en que esa fidelidad a Dios, esa confianza en Dios, esa obediencia en Dios te va a traer nada. Y es todo lo contrario. Nuestra obediencia a Dios es lo que trae la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y cuando dejamos de desobedecer, estamos cansados de hacer siempre lo mismo, porque a veces la vida cristiana, bueno, puede ser monótona, y muchas veces digo, cuando la monotonía de la vida cristiana entra en nuestras vidas, es porque estamos cumpliendo ciertas a veces normas sin sentido. Pero la obediencia, con fe en Dios, por amor a Dios, eso produce en nosotros vida. Las otras cosas producen sequedad. Entonces tenemos que seguir obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque es sembrar en aquello que nos va a traer el propósito en nuestra vida, ¿no? Hemos visto que el orgullo, ¿no?, de esta persona se quebrantó. El orgullo es como empezó el primer pecado de Adán y Eva. Pensar que soy algo, pensar que yo puedo, que no necesito a nadie, ser suficiente en sí mismo. Yo puedo realmente desarrollar y enfocar mi vida. Dios nos ha creado para estar en la casa de nuestro Padre, para cumplir sus normas en amor, en fidelidad. Y en base a esa estructura del reino de Dios y la casa de nuestro Padre, podemos encontrar lo que realmente necesitamos. Redescubrirlo, porque se fue, vino y volvió a redescubrir. Y yo pienso, ¿no?, que tenemos que redescubrir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Redescubrir, volver a descubrir. Bueno, pues vamos a orar, pedir que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias que estamos aquí en la iglesia y es parte también de tu casa, pero también cuando salimos de aquí, Señor, seguimos estando en la casa de nuestro Padre. Que tu presencia nos acompañe, tú nos guíes, nos ayudes y nos des, Señor, esa visión de que no hay lugar mejor, Señor, que tu casa. No hay nada mejor que tu casa. Señor, que no cometamos errores, guárdanos del mal, líbranos de toda tentación, protégenos de tomar decisiones lejos de tu casa, lejos de ti, nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, y como hemos visto, reconocer nuestra necesidad y dependencia de ti. Guía, Señor, este día, guía esta semana que tenemos por delante y ayúdanos en las tareas, en los trabajos, en todos los aspectos de la vida. Danos fuerzas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga.